Buenas noches, mis estimados alumnos. En virtud de la no conectividad pautada para este día 14 de abril a las 7 de la noche, procedo a grabar lo que teníamos pautado para el día de hoy. En principio, la discusión muy breve sobre el plan de evaluación, ya ustedes pudieron observar en el foro de anuncios que se trata de dos cuestionarios que iniciaron desde el 10 de abril hasta el 2 de mayo, fecha en la cual culminan ambos cuestionarios. Es de 1 hora cada para hacer la resolución del mismo. Por otro lado, bueno, darle la más cordial bienvenida a este periodo académico de la Cátedra Derecho Registral y Notarial, una materia que es bastante densa y que he tratado de resumir con las connotaciones y premisas más importantes que deben apreciar en esta materia. Sin embargo, es importante recalcar que aunque está en auge la utilización de la inteligencia artificial, que me imagino que es el mecanismo que ustedes usan para resolver sus cuestionarios, es importante que lean, que investiguen, que validen lo que esas aplicaciones les otorgan. Y es un llamado también a la conciencia, a la responsabilidad y al compromiso. Bien, sin más preámbulos, pues doy inicio a lo referente a las unidades 1 y 2 que ocupan este espacio. Iniciamos con un concepto de derecho registral y este viene siendo el conjunto de principios y normas que tienen por objeto regular la organización de los registros públicos, además de todos aquellos requisitos y formas de los actos que vienen o que están sujetos a inscripción y los efectos jurídicos que de ellos emanan. Según la doctrina de Roca Sastre, se entiende como el conjunto de normas que regulan la publicidad de las relaciones jurídicas relativas a bienes y personas. ¿Qué significado pudiera tener registro? Bien, el significado hace referencia fundamentalmente a una institución pública organizada, sistematizada, donde se inscriben y anotan todos aquellos actos, contratos y resoluciones judiciales relativo a bienes inmuebles principalmente. Y por supuesto, otros derechos con el fin de darles la publicidad, darles seguridad jurídica y algo muy importante que lo van a tener en toda la cátedra, que es su oponibilidad frente a terceros. A esto también se le dice erga omnes. Eh, ¿Por qué digo que es una institución pública? Porque el registro es una dependencia del Estado organizada y regulada principalmente por la ley del registro público y del notariado. Bien, eh, cuando yo les digo que garantice y fortalece actos, estamos hablando de institución pública, erga omnes, es decir, frente a todos. ¿Por qué? Porque tiene también además una organización sistemática que no viene siendo un simple archivo desordenado. Los registros se llevan de manera metódica, generalmente a través de folios reales, es decir, un expediente individual para cada inmueble y para cada acto inscribible, donde se asientan cronológicamente todos los actos que afectan. Hablábamos también en esa definición de inscripción o anotación. Es importante destacar que la inscripción viene siendo el asiento definitivo que hace constar la constitución, transmisión, modificación o extinción de un derecho real sobre un bien inmueble. Tiene efectos de publicidad, hacer conocible, es decir, de conocimiento público toda aquella situación jurídica y se presume que lo inscrito va a ser conocido por todos. Ya les hablé de la seguridad jurídica, eh, oponibilidad frente a terceros, resolución de conflictos frente a terceros, el derecho inscrito vence al no inscrito. Bien. Vamos a pasar la siguiente lámina. Hablamos además de publicidad.
Visibilidad universal del estatus del bien, es autónomo, principios y normas que lo rigen, que ya lo vamos a ver, es formalista, esas son las características principales de, de su, de el derecho registral. Decimos que es autónomo porque si bien está estrechamente relacionado con el derecho civil, especialmente con los derechos reales y la contratación, posee principios y normas propios que regulan una institución específica, es decir, el registro público. Es formalista, por supuesto que es formalista porque se rige por procedimientos estrictos para su validez y eficacia de todos los actos inscribibles. La forma del documento y el cumplimiento de los requisitos legales son esenciales para que tenga validez jurídica y tenga oponibilidad. Oponibilidad. Otra característica importante es que es publicitario. ¿Por qué? Porque su finalidad primordial es dar publicidad a la situación jurídica de los bienes inmuebles, permitiendo que sea conocida por todos los interesados y generando seguridad en el tráfico jurídico. También una característica importante es que es protector del tráfico jurídico inmobiliario. ¿Por qué? Porque busca proteger a los terceros adquirientes de buena fe que confían en la información contenida en todos los registros. Hablamos de otra característica que es administrativo en su organización, pero con efectos civiles. Bien, la organización y funcionamiento del registro suelen estar regulados por normas de carácter administrativo, pero los efectos de la inscripción se producen en el ámbito del derecho civil. Otra característica importante es que es territorial. Generalmente, cada oficina de registro tiene una competencia territorial específica, inscribiéndose los bienes inmuebles según su ubicación, y esto es una característica sumamente importante. En cuanto al contenido del derecho, registral abarca diversos aspectos. Primero, la organización del registro público. Esto influye la estructura administrativa, las oficinas registrales, la competencia territorial, el personal registral, es decir, registradores, auxiliares y los procedimientos internos de su funcionamiento. En cuanto a los actos y derechos inscribibles o anotables, define que estos actos jurídicos, como por ejemplo compraventas, hipotecas, donaciones, etcétera, y que derechos reales como la propiedad, el usufructo, la servidumbre, etcétera, son insusceptibles de inscripción o anotación en el registro. El sistema registral se bifurca para atender la naturaleza de lo que se inscribe, de acuerdo a lo explicado. Su objetivo principal, de acuerdo a las personas, es dar certeza sobre la existencia biológica, societaria, identidad y capacidad legal. Y el objeto vienen siendo todos aquellos bienes inmuebles y su objetivo es proteger el tráfico de riqueza comercial e inmobiliaria y garantizar la seguridad de todos sus acreedores. En cuanto a la división del derecho registral, vamos a dar inicio con una definición de qué es esta división. La división viene siendo todo aquel conjunto de normas que se encarga de regular toda la actividad que realizan todas aquellas instituciones registrales, tanto en lo relativo a la forma como a los efectos que se derivan de dicha actividad. ¿Cuál es su ubicación? Se ubica dentro del derecho público, connotación importante, vinculado estrechamente al derecho administrativo. ¿Por qué administrativo? Por la organización jerárquica emanada del SAREN, y al derecho procesal por la naturaleza de todos sus términos y recursos. En cuanto a la división del derecho registral, el derecho registral se divide en personas y bienes,
y este análisis desglosa la división del derecho registral venezolano atendiendo a la dicotomía, que quiere decir sujetos, personas y objetos, bienes. En cuanto a la división de relativa a las personas, el registro de personas busca en principio dar certeza sobre la existencia, identidad y además la capacidad de todos los sujetos de derecho relativo a las personas naturales y todo aquello de acuerdo al artículo 16 del Código Civil. Haciendo un análisis de este artículo 16 del Código Civil, establece una igualdad ontológica. Todo ser humano es una persona. El registro civil es un instrumento adjetivo que convierte ese hecho biológico en un hecho jurídico comprobable. En cuanto a la función jurídica con respecto a esta clasificación de personas naturales, no solo informa, sino que posee efectos erga omnes, es decir, frente a todos. El estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, solo puede probarse legalmente mediante todas aquellas actas del registro civil. Un ejemplo, el acta de nacimiento no crea a la persona, pero le otorga la personería necesaria para ejercer derechos, como por ejemplo obtener la cédula de identidad para heredar, ¿sí? Inscribirse en un centro educativo y algunos otros actos jurídicos que la personería le faculta. En cuanto a las personas jurídicas establecidas en el artículo 19 del Código Civil, ¿ok? Eh, Aquí hablaríamos del registro mercantil y registro principal. Fíjense, el derecho registral relativo a las personas se denomina de registro mercantil. Este registro es obligatorio para todas aquellas sociedades mercantiles que se establecen en nuestro país, las cuales se rigen por el Código Civil. En cuanto al análisis jurídico del artículo 19, tenemos que es obligatorio para todas las sociedades de comercio. Su fin es la transparencia en el mercado y la limitación de la responsabilidad en cuanto a sus socios. En cuanto a la división relativa a los bienes, este es un poquito más denso y más largo. Tenemos aquí el derecho registral protege el tráfico de riqueza y la seguridad de los acreedores, como comenté anteriormente, porque las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles o inmuebles. Entonces, en cuanto a los bienes inmuebles, tenemos que lo tenemos registrados en el artículo 531 al 533 del Código Civil, que sería en cuanto a lo relativo al registro mobiliario. Fíjense, el registro mobiliario intuye a efectos de la publicidad registral las aeronaves, los títulos, órdenes y resoluciones establecidas en la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión de acuerdo al artículo 79. Históricamente, los muebles no se registraban, los muebles no tienen secuencia, decía la doctrina antigua. Sin embargo, la evolución económica creó el registro mobiliario para bienes de gran valor. Entonces, en este sentido, los bienes son muebles por su naturaleza, por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley. Muebles por naturaleza, aquellos que pueden trasladarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 532 del Código Civil, que prevé o que establece que son muebles por su naturaleza los bienes que pueden cambiar de lugar bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior. En cuanto a los muebles por el objeto por la ley, establecido en el artículo 533 del Código Civil, son muebles por el objeto a que se refieren o por terminarlo así la ley, los derechos, las obligaciones, las acciones que tienen por objeto cosas muebles. El artículo 533 es uno de los más interesantes, diría yo, en la doctrina civilista, porque introduce el concepto de los bienes muebles incorporales. Aquí la ley deja de mirar la física de las cosas
es decir, si se mueven o no se mueven, y pasa a mirar la abstracción jurídica. Eh, Tenemos también los bienes inmuebles establecidos en los artículos desde el 526 al 530 del Código Civil y nos establece bienes inmuebles por destino. Ahí estaríamos hablando del registro público inmobiliario, que de alguna manera es el sector más robusto del sistema por la fijeza física. El artículo 525 prevé que las cosas objeto de propiedad son bienes muebles o inmuebles. Y la premisa evolutiva, como se los acabo de decir, es los muebles no tienen secuencia. La ley de eh, aeronaves, maquinaria, etcétera. Bien. En cuanto eh, a la ficción legal de los bienes muebles establecido en el artículo 533, tenemos los derechos y obligaciones, cuotas de participación y rentas mobiliarias. Los bienes inmuebles por naturaleza y destinación, eh, aquí pudiéramos hablar del artículo 525 que nos establece lo que les comenté anteriormente y el artículo 527 que establece la fijeza inalterable, es decir, terrenos, minas, edificios, árboles en pie, aguas, que no se pueden mover sin alterar su esencia. Hablamos también de lo que prevé el artículo 529 que son también bienes muy inmuebles, por su destinación todos los objetos muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio. ¿Ok? Estos son más o menos lo que establece con respecto a los bienes muebles e inmuebles. Eh, Otra cosa importante, bueno, tenemos inmuebles incorporales, no me voy a detener mucho aquí porque estos son bienes y derechos reales, pero sí lo importante es dónde se registran y tramitan, por ejemplo, los derechos de goce ante el registro inmobiliario, derecho real de garantía, igualmente, acción judicial se anota preventivamente para advertir a terceros. Bien, y aquí en esta lámina pueden encontrar un resumen, yo lo llamo mapa del ecosistema registral venezolano. ¿Ok? Una matriz de síntesis registral en cuanto al tipo de registro, el sujeto, la base legal, el efecto que causa. Otro punto importante son los principios registrales. Sin embargo, creo que ya no me queda mucho tiempo, pero estos principios son principios que de alguna manera son las directrices que forman y dan coherencia a, a los registros. Bien, entonces estos principios pudiéramos aunarle a ello que informan y dan coherencia al sistema de registro de la propiedad y otros derechos reales, porque vienen siendo de alguna manera la base sobre las cuales se construye y opera el registro público, buscando garantizar la seguridad jurídica, la publicidad de de todos esos derechos y la protección de los terceros. Hay varias connotaciones importantes sobre estos principios registrales. Me gustaría hablarles antes de culminar del principio de inscripción. Este principio de inscripción, la ley de registro público y del notariado no lo menciona, pero sí lo menciona por analogía el Código Civil en su artículo 1161. Y en Venezuela, por regla general, la inscripción es declarativa,
pero por excepción es constitutiva. Efecto declarativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1161 del Código Civil, establece que la propiedad se transmite por efecto del consentimiento legítimamente manifestado. Esto significa que entre comprador y vendedor, el dueño ya cambió desde que firmaron. El registro solo declara esa realidad al resto del mundo. Bien. Otro principio registral es, a ver, que son bastantes. Principio de rogación, este sí está establecido en el artículo 4 de la ley del registro público y del notariado. Este principio viene siendo que solamente se inicia petición de parte interesada, es decir, que el registrador tiene prohibido inscribir actos de oficios, es por interés de las partes. Tenemos el principio de prioridad establecido en el artículo 5 de la ley encomiendo, que establece que todo documento que ingrese al registro deberá inscribirse u otorgarse con prelación a cualquier otro presentado, salvo las excepciones establecidas en la ley, es decir, presentado posteriormente. Tenemos el otro principio importante, que es el principio de especialidad. Este principio eh, establece eh, contentivo en el artículo 6 de la ley en comento y establece que los bienes y derechos inscritos en el registro deberán ser definidos y precisados respecto a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este principio atiende concretamente a los derechos reales inmobiliarios que tiene un particular en todos sus elementos característicos y que la descripción determine el verdadero titular de ese bien, es decir, que el historial del bien y las cargas que pudieran afectar ese bien. ¿Eh? Bueno, ha culminado la clase, esta breve noción de las unidades 1 y 2. Quedo atenta por el aula virtual para cualquier duda que se manifieste y cualquier situación que ustedes consideren que puedo coadyuvar en su historial académico. Bueno, muchísimas gracias por atender este llamado a través del link que se va a mostrar. Buenas noches y quedo atenta.